Parado en medio de la cubierta del barco, que ve que todo se mueve. Las islas a su alrededor, el horizonte, las montañas, y también Wilkinson, a quien tiene enfrente, pero ¿para qué decirle? Vaya a dormir, señorito, le dice Wilkinson. Cuestión que hace siempre que lo ven botado, aferrado a la baranda de cubierta. Hay que dormir, solo así se pasa, se repite. Lo que Wilkinson no sabe, o si supiera le daría risa, es que dormir es peor, porque antes de despertar ya siente al cuerpo perder pie. El estómago comienza su baile y la cabeza no se posa en ningún lado. Es un despertar peor que una pesadilla. No se lo dice para que no haga bromas a su costa. La debilidad no está entre las facultades de un tripulante. Morir joven, sí. Morir de una infección fácil, ridículamente tratable, dejada ahí por pura desidia hasta que se apodere del cuerpo, también. Pero no este estado intermedio y mezquino de sentirse mal. No hay nada heroico en sentirse mal. Escupe al suelo, luego levanta la vista de nuevo. En la luz del día que empieza a caer, definitivamente las islas que lo rodean son ballenas varadas, monumentales ballenas con sus estómagos al aire. Pero mejor aguanta el mareo, porque todo lo que le han dado como solución, encerrarse a dormir, no tomar agua, mirar a un punto fijo como un poseído, lo aleja también de la vida. Y si es por eso, y hasta ahí me quedo, que es el comienzo de ¿Qué será de Jimmy Button? El primer capítulo del libro que nos reúne hoy en el Traficantes de Cultura. Darwin en el país desconocido de nuestro invitado Ignacio Concha. Ignacio, bienvenido, gracias por aceptar esta conversación. Muchas gracias por la invitación, Humberto, y gracias por la lectura también. Y quiero ya irme de lleno a la parte más bien editorial. ¿Cómo se Ya. construye? Primero, dos preguntas. ¿Cómo se construye un libro como este? Y dos, ¿qué había de atractivo? Bueno, quizás la segunda pregunta es más obvia, pero a la vez necesaria. ¿Qué había de atractivo en la figura de Darwin, de Charles Darwin, para que fuera parte de esta historia? Ya, son dos buenas preguntas. A ver, ¿por cuál parto? Yo creo que la figura de Darwin siempre me ha interesado, y cuando empecé a leer más sobre el viaje, me di cuenta de algo que quizás no sé, de lo que no se habla mucho, que es cuando vino a Chile, porque vino a Chile, estuvo 3 años de los 5 que duró su viaje, era un joven de 24 años, que no tenía una posición muy importante en el barco, entonces era un buen héroe, era un atractivo porque era muy curioso, muy perseverante, pero al mismo tiempo no era ese señor importante que uno se imagina. Entonces, por ahí ya conecté muy fácil con el personaje. Y la segunda, cómo lo construí, yo diría que fue primero una etapa de investigación, de leer sus diarios, sus cartas, cartas de Fitzroy, el capitán, cartas de la época, de poetas, de escritoras. Y luego fue ya como imaginación, empezar a dejarme llevar por los personajes, que ellos dijeran e hicieran lo que ellos querían hacer. Y, y yo digo, por ahí ya como la novela se empezó a crear, ¿no? Ya empecé a despegar un poco de esta parte histórica o biográfica, si quiere, y surgió la novela tal como está ahora. ¿Siempre la imaginaste como una novela? ¿Siempre Sí, imaginaste la historia desde la misma ficción? sí, porque era el modo de acercarme a la página o de estar ahí. También me han dado ganas de escribir como más cosas de no ficción, ¿Mm? sobre él, porque me tocó investigar mucho, pero para mí yo quería viajar con personajes y quería también verlos dialogar y poner cosas que me interesaban aparte de Darwin. Entonces, era también un poco aprovechar eso para hablar sobre otro tipo de temas. ¿Y cómo es construir el personaje? Porque tenemos en cuenta que el naturalista Charles Darwin, y claro, tuvo un paso importante en Chile, pero no se habla tanto del joven Darwin, Mm. más con el tipo que ya agarró años a posterior, Sí, como el viejito con barba, así como el viejito con barba. eso. Aquí tenía un cabro hasta tierno, hasta bonito. Sí, Es como que también dan ganas como, bueno, también siendo
tripulante de la HMS Beagle, que eran como contemporáneos de su edad. Sí, sí, eran todos bien jóvenes, si uno lo piensa. O sea, el capitán tenía 27 años, Fitzroy. Darwin tiene 22 cuando empieza el viaje, entonces son muy jóvenes bueno, comparado con ahora. Y yo creo que el personaje se creó o se formó, bueno, hay harto de realidad en el sentido que, como decía, él tiene una posición bastante secundaria en el barco porque el viaje no era por él, era una misión cartográfica, era hacer mapas por la costa sudamérica, y él era alguien que tenía su rol, era acompañar al capitán para que no se deprimiera. Ese fue su rol, que abrieron como un puesto, varios lo rechazaron, querían aprovechar, querían aprovechar de que fuera científico, pero varios lo rechazaron, y estaba este científico en práctica, por así decirlo, que acepta el viaje, que además se lo tenía que pagar él, y entonces, bueno, se marea en el barco, los marinos se ríen de él o lo miran con bastante distancia por esta labor que tiene de recolectar plantas y animales. Entonces ahí ya había algo interesante. Y en las mismas cartas que él escribe a Inglaterra, cuenta que está cansado, etcétera, y alguien bastante tierno, bastante cercano, bastante querido. Entonces yo agarré eso y de cómo lo lancé por toda la novela, y me agarré de eso. Más que hacer un personaje respetable o admirable, me interesaba ese Darwin más cercano, que también acercaba con eso, con su carácter, acercaba la labor de curiosidad y descubrimiento del mundo. Entonces, me parecía más atractivo también. Sí. Y sobre todo se reafirma un poco ese Darwin, bueno, claro, para el estudioso de Darwin que probablemente veo, escuché esto, así como, ¿cómo están tratando de tierno? Así como nos estamos yendo por otro camino, Sí. pero hace un tipo muy querible, sobre todo cuando lo pones como él y la naturaleza, porque Ya. contempla todo como un niño curioso, es como un niño con juguete nuevo. Sí, sí. En su diario hay varios párrafos muy, eh, muy bonitos de eso, de esa conexión con la naturaleza, Ujú. mucha mística. Cuenta de una noche estrellada, del mar, etcétera. Entonces hay material ahí, como yo creo que cualquiera de esos expertos sí, bueno, quizás está como más exagerado tal vez en algunas partes, pero en realidad son elementos que estaban ahí y yo los agarré. Y, y bueno, entonces, y también como que contrasta mucho con Fitzroy, con los dos marinos, entonces este personaje como que está a puertas de vivir una aventura. Y yo creo que también eso es interesante, que esté en ese estado de torpeza y también de más, bueno, una persona dulce. Eh, Aquí quiero obviamente mezclar con lo que es ficción y lo que es la historia misma. Estas discusiones o conversaciones que tiene Charles Darwin con Robert Fitzroy, el capitán del Beagle, que juegan con el dios, porque siendo Darwin un tipo creyente más bien de la naturaleza, más que de entes divinos, contrasta con Fitzroy, que es un tipo en extremo católico, asumiría. Sí. O sea, cristiano, Cristiano, protestante. claro. Sí, claro, ahí eso es totalmente real del viaje. Tenía muchas diferencias con respecto a la religión, y no solo con eso, con el trato a los esclavos, porque Darwin venía de una familia de abolicionistas, muy importante, tenía una visión muy distinta a la de Fitzroy. Incluso eso siguió, esa pareja siguió hasta mucho después, porque en los debates que, por ejemplo, se hacían en Londres, esto ya es fuera de la historia, pero Ujú, llevaron a Fitzroy para desautorizar a Darwin, porque Fitzroy había estado ahí también. Entonces, ujú. no era así como él decía de esto de la teoría de la evolución, él había sido testigo y en realidad Patagonia no indicaba lo que él decía. Entonces, esa relación de amor-odio siguió siempre y bueno, yo también me agarro de eso para poner cosas en papel de que en el fondo al final los dos representan dos mundos muy distintos, ¿no? El del dogma y la creencia y por otro lado la curiosidad y el cuestionamiento. Qué bonita forma de poner a alguien para que entretenga al capitán, un tipo no creyente, y tengan esas discusiones filosóficas. Sí, sí. Eh, sí, yo creo que hay bastante ahí de cosas que me han interesado y me interesa también esa polaridad.
a pesar de que Fitzroy igual era un tipo interesado en la ciencia, fue un tipo muy, bueno, muy complejo, un tipo muy complejo porque interesaba mucho el clima y adivinar cómo inventó este término del pronóstico del tiempo, ¿no? De que mirar las nubes y intentar adivinar lo que pasaba. Entonces tenía una mente científica, pero claro, en realidad a la hora de decidir cosas importantes, él estaba en su labor evangélica, ¿no? Y por eso hace lo que hace con los fueguinos de raptarlo, básicamente, porque él pensaba que la Patagonia era el Génesis. O sea, el viaje en fondo no era solo espacial, era temporal, era llegar a un mundo como había sido en sus comienzos. Entonces él tenía esta idea que la novela parte, ahí no le quiero contar, pero parte mostrando cómo eso no le resulta. Y está este otro personaje, Darwin, que mira desde atrás y bueno, va sacando conclusiones. Y obviamente mira fascinado con esta geografía loca que es Chile. Sí, sí. Le toca un Chile muy curioso que a mí me interesó bastante. O sea, está este personaje y está también Chile que está recién iniciando su etapa como república. Había salido recién la Constitución del 32. eh, Había conflicto entre las regiones con Santiago, y además de todo ese comienzo de la identidad nacional, que todavía no estaban informadas, eh, estaba la naturaleza. Los terremotos, le tocó el terremoto de Concepción del 35, de 1835, uno de los más grandes que ha habido en Chile. Le tocó ver erupciones de volcanes y vio la lava, lo cual describe con mucha fascinación en su diario. Entonces, me gustaba mucho la idea, y esto estuvo desde el comienzo, que esta idea de la evolución estuvo de algún modo impregnada, no, o sea, germinó gracias a este territorio en movimiento. Entonces me gustaba mucho esa idea que al final esta filosofía, esta concepción filosófica, fue empujada por todos estos movimientos que le tocaron en este país. Ignacio Concha estudió cine en Chile y Cuba y un máster en lingüística en Barcelona, España. Ha escrito documentales sobre astronomía, neurociencia y naturaleza, y actualmente trabaja para una ONG medioambiental. Esta es su primera novela. ¿Cómo fue el camino editorial? ¿Cómo tú te acercas a Random House o ellos se acercan a ti? Yo les envié el manuscrito, esto fue a mediados del 2019. Ujú. Ellos me contestan a los 2 meses y por ahí, que eso es muy buen ritmo para una editorial, porque bueno, les llegan muchos manuscritos, y me decían que les interesaba, estaban interesados, pero luego pasó que yo me fui a Barcelona a estudiar un máster, este máster que es ahí de lingüística. Luego me fui en septiembre del 2019, llega el estallido, llega la pandemia, entonces en algún momento yo estuvo como en el cajón o en el refrigerador en la novela, y yo no supe, no sabía si iba a salir o no. En algún momento pensé como, bueno, ya fue, no salió, el mundo cambió, es distinto, pero claro, en realidad el tiempo de las novelas es distinto al de la realidad o al del mundo, y eso también creo que le hace bien a la literatura. Y bueno, volví el año pasado a Chile y empezamos a conversar, seguían interesados, solo que habían cambiado muchas cosas, estaban en espera de qué pasaba con la pandemia, y ahí surgió la novela ya como la publicación. Le hice algunos cambios, no muchos, así que todo esto, la mayoría es de hace 2 años la terminé. O sea, pero cambios tuyos como tú siendo tu propio editor o trabajados con tu editora. No, yo diría que más míos, con la editora, Marcela Escobar, que apoyó mucho el libro. En realidad hablamos más de cosas pequeñas. O sea, le gustó mucho cómo estaba la novela, y en eso, bueno, fue súper bueno, no tuve que cambiar mucho, y ya el resto ya cosas pequeñas de que, bueno, comas, puntos, algunas cosas sinónimos, cambiar, pero de estructura, yo creo que quedó, o sea, fue evolucionando en el tiempo, pero luego cuando llegó a ellos, yo creo que no me hicieron grandes cambios, no me sugirieron grandes cambios. No. Quiero irme a uno de los protagonistas, como lugar me refiero, que es Valparaíso. Y en el Ya, fondo es este naturalista inglés que se ve encantado con una chilena inglesa, o escocesa, creo, no recuerdo bien la ascendencia de Isabel, que
que en el fondo le pones como carne, como le pones como la pasión, no pasión de la ciencia, la otra pasión, y que le da como, y le da dinamismo al libro, que no sea Sí. necesariamente el dato científico, que está bien. El libro tiene de todo, me refiero. Sí, sí, yo en algún momento se me hizo evidente que necesitaba un personaje femenino fuerte, porque si Ujú. no la novela iba a ser una larga explicación de un hombre sobre lo que hacía, lo que no. Y también me interesaba mucho este paso de Charles Darwin, que conoce el mundo natural y empieza a conocer el mundo de la persona amada. O sea, ese paso me interesaba bastante. eh, Me interesaba la idea de bitácora, entonces cuenta cosas de lo que ve y de repente lo que ve o lo que le está pasando es una relación amorosa, o sea, está enamorado. Entonces, y surge este personaje que, claro, es un peso intelectual y también es un peso amoroso, personaje, o sea, la contraparte amorosa. Y sobre Valparaíso, bueno, investigué mucho sobre Valparaíso, también me fascinó la época, o sea, es difícil subestimar el peso que tenía Valparaíso en Sudamérica. Entonces, porque en realidad que todo llegaba al paraíso, y de ahí, y de ahí se iba para otros lados, o sea, llegaban los barcos a Valparaíso, y luego ahí se iban el aguardiente o las sedas, lo que fuera, la madera, se iba a Argentina, al Alto Perú, a Colombia, a Tahití, etc. Entonces, esa ciudad cosmopolita, pero al mismo tiempo pobre, porque era comienzo del siglo XIX, me interesaba mucho ese contraste. Y entonces estaba esta comunidad inglesa que en realidad se generó en 1820 por ahí. Entonces era perfecto para situar un personaje como Isabel. Sí, Me hace recordar, perdón, es que había leído en otra novela, en la última de Carlos Franz, de hecho, donde Darwin es protagonista y donde tiene un ya, triángulo amoroso con Jean Moritz Rugendas sí, y con un personaje femenino similar a Carmen Arregada. ya, Eh, me hizo, claro, pero con la diferencia de la Carmen Arregada, del personaje de Franz, aquí tenemos como un coqueteo más físico, más que físico, algo más intelectual. O sea, hay un encanto no solo en lo que demuestra Isabel, sino en lo que habla Isabel. Y en el fondo, seducir a Darwin desde el intelecto más que en lo físico. sí, sí, exactamente, muy, muy cierto. A mí me interesaba, claro, ella sabe de matemática, de algoritmos, Ujú. para ser más preciso, que es un tema del que no sabe nada. Entonces, bueno, el personaje de Franz, claro, es más racional, ¿no? Franz hace esta como dupla entre Rugendas, que es el romántico, y Darwin, que era racional. En este caso no es así, no me interesaba para nada. Y en cambio al revés, es este personaje femenino que más tiene control, tiene su casa, es la proveedora de algún modo, o al menos así se presenta, porque es una aristócrata rica que vive en Valparaíso. Claro, Y, un personaje extraño para el Valparaíso de la época. exactamente, era bastante excéntrico, a pesar de que está, bueno, está un poco basado en ciertas personas, entre ellas María Graham, Ujú. que vivió en esa época, Ada Lovelace, que es una matemática inglesa, etcétera, también con varias mujeres, y, y bueno, entonces ese es como ahí hubo algo que surgió en la novela como lo masculino y lo femenino, ¿no? Ujú. Entonces como Darwin toma un poco otro rol, eh, y el femenino en cambio también es muy fuerte, y eso me interesaba porque si no lo otro, no sé, me iba a aburrir, yo creo que me iba a sacar de la página. Claro, en el fondo es una historia de amor como esto, ya lo leí, más no acá, Exacto. de la forma como se demuestra acá. Ya, sí, sí, yo creo que eso era, esa relación hombre-mujer, creo que quería esa riqueza, y está esto de los algoritmos que en esa época bastante de vanguardia, ahora ya está más presente. Entonces está esta mujer que habla de cosas que él no sabe, entonces él también la escucha, ¿no? Porque si no Ujú. es así como él contando sus viajes, y entonces me interesaba con cierta, no hay una competencia, hay una fascinación por algo que él no conoce, entonces se enfrenta a cosas que él no sabe, ¿no? Todo el tiempo. Y esa, como se dice, en algún momento de la novela se dice que eso de la matemática es de algún modo un hilo que lo va acercando al mundo ya más del amor físico
y el amor racional. Me gusta el mérito que hace Darwin respecto de darle un presente a Carmen. Ay, estoy así del spoiler, Estoy perdón. mezclando. Estoy así del spoiler, perdón. Y sobre todo No, en, está en bien. el encuentro con cameos de personajes selectos. Claude Gay, Sí, Andrés Bello, sí, pero fue como de un pasar. Eh, el Santiago de la época, sobre todo. ¿Cómo, sí. cómo era? ¿Cómo era? ¿Cómo lo viste tú en tu investigación? Bueno, ahí leí varios libros. Está uno muy típico de Sadi Sañartu, que se llama Calles Viejas, muy siempre citado. Pero a mí el libro que realmente me gustó mucho y que saqué muchas cosas es Recuerdo de 30 años, de José Sapiola. Y que de hecho aparece como personaje un poco, pero de fondo, eh, porque lo quise poner por lo importante que había sido. Él en ese libro narra de forma muy precisa las calles, las costumbres, la comida, etc. Entonces son cosas importantes para un novelista o una novelista, porque al final uno quiere meterse, estar ahí. Entonces eso fue ese libro fue muy útil y cuenta cómo, bueno, cuenta sobre el Cerro Santa Lucía, sobre los basureros que había, la plaza de armas, cómo era, ¿no? Que tenía una acequia que la cruzaba en diagonal, que estaba llena de zapatos y de basura, con tierra negra. Entonces, todos esas pequeños detalles me fueron muy útiles para reconstruir Santiago. Y, la, Sí, y, la, y, la, con- y el diálogo que tienen con Gay en respecto de las chinganas. Eh, sí, y aparte de ser como en el libro al menos un tipo muy gozador. lo es, sí. Bueno, eso ya es más ficción, a pesar Ujú, de que Claudio Gay tuvo muchos amigos acá en Chile. ujú. Después se fue a Francia de vuelta y le mandaban cartas y lo nombraban acá, no sé qué, qué honores le dieron, pero bastante. Dejó unos amigos, muchos amigos acá. Entonces se veía como alguien muy sociable, muy gozador. Entonces yo exagero ese rasgo, porque además es muy gozador, pero muy estudioso. Entonces estudia cosas que Darwin no se imaginaba que se podían estudiar. Estudia las comidas, estudia los bailes, la música. Entonces es un poco lleva ese lado de la erudición, pero a cosas que Darwin, con su carácter inglés, no se había imaginado que se podían investigar. Y es un personaje un poco más viejo que Darwin. Entonces tiene algo ahí de mentor y de introducción a esa chilenidad de la chingana, que en esa época eran los lugares de celebración popular. No, un Y lugar van a una chingana. prohibido, un lugar prohibido para portales de la boca para afuera, al menos. Ya, sí, sí. Bueno, en algún momento pensé en poner a Portales, pero es un personaje muy fuerte, también muchas visiones muy fuertes muy distintas sobre él, pero se robaba un poco la novela y también se me quedaba un poco fuera, no me interesaba lo que aportaba la novela, entonces aparece más de fondo, está esos rasgos autoritarios que Guy cuenta un poco, aunque trabaja para él también, ¿no? De querer eliminar las chinganas, de hacer esta cosa muy rara también de pasear a los presos por la Alameda. Ujú. Entonces la gente le tiraba piedras. Una cosa muy de esa época que intentaban como darle algún tipo de orden a un país que ellos consideraban el absoluto caos. Esta pulsión de querer imponer el orden. Entonces, bueno, Portales queda un poco fuera, aunque es inevitable no nombrarlo, porque es muy marcado de la época. Entonces, igual los personajes hablan de Portales y cuentan sobre él. Ay, sí, Me gustan las descripciones que hace respecto de Darwin yendo a un lugar X, como recorriéndole la Tierra del Fuego, recorriendo como los lugares cercanos a Valparaíso, encontrando cosas sobre todo, porque es como, y hay un diálogo en el libro que dice como que aquí es como, aquí puedo encontrar como la razón de por qué aquí nació la vida, porque en Inglaterra no hay terremotos, no hay muchas cosas que a diferencia en Chile o en Sudamérica abundan, como de que es como una naturaleza muchísimo más variada. sí. Sí, bueno, yo creo que fue un imán
la Patagonia para muchos exploradores, por eso mismo, bueno, muchos naturalistas también. Mm, claro, esta explicación que no hay terremotos, o sea, y que efectivamente mueve un poco el asunto, y también el tema de la humedad, que guarda mejor, y el hielo, que guarda mejor los fósiles. Hay unas descripciones de Darwin que me interesaron mucho porque describe esta, y que son muy fantásticas, muy literarias, porque está esta mezcla describe los monstruos que él encuentra, y dice en un momento algo como, esto bordea el terreno de la imaginación. O sea, el imaginarse que estos estuvieran vivos es algo como más, él reconoce, se da cuenta que algo que se va más allá de la ciencia, y que es necesario imaginárselo. Y un poco como de terror, pero también fantástico. Tiene una descripción muy interesante sobre eso. Y la Patagonia, bueno, como un terreno, territorio, en esa época los mapas llegaban hasta Chiloé, y abajo de Chiloé se ponía Terra Ignota. O sea, Ujú. entre que no sabían y entre que no les interesaba. No era Chile, no era parte de Chile, de ninguna manera. Entonces, ese país, que era Tierra del Fuego, sin ley y con muchos problemas, gente no salía viva de ahí, creo que está transmitido, como ese, bueno, ese paisaje salvaje. Y en el camino, porque, bueno, la biografía que guarda el libro es, es una persona que ha escrito sobre documentales que de alguna forma le interesa la ciencia, y que Sí, le interesa la naturaleza. Y aquí, y en esta novela tiene mucho de eso. Ahí se demuestra al Darwin científico, al Darwin en sus inicios científicos, pero también es como un homenaje a los paisajes ignotos del Chile portaliano, en el fondo. puede ser, O de la época, me refiero, perdón. no lo había pensado, no lo había pensado. Puede ser, puede ser. Yo conecté mucho con su fascinación. Bueno, a mí me gusta la naturaleza, estar en los bosques, solo he hecho recorrer, aunque no sé tanto. Mm, Me interesaba mucho como decía antes, esta naturaleza que se mueve, esto que descubre un fósil, yo creo que esto no es spoiler, descubre un fósil en la cumbre de un cerro, entonces ¿Sí? se puede preguntar por qué hay un fósil en la cumbre de un cerro. Entonces, esa cosa media de detective en el medio de una selva, me interesaba bastante. Y sí, va por ahí. Y bueno, los terremotos, la lava, los volcanes, esa fascinación también por algo que es mucho más grande que tú. Y que un poco reemplaza la idea de Dios. Yo creo que, Ujú. bueno, eso no sí está en la novela mismo, pero está esto como el personaje se enfrenta a algo que realmente él no maneja, no domina, hasta que llega al paraíso. Ahí surgen otro tipo de elementos. Y llegado al paraíso, porque en la historia se habla de un Darwin que no se adapta en el fondo, Mm, porque pisa este lado de América y en el fondo, o como queda la novela, es Valparaíso, es ese hogar. Bueno, de hecho como comienza la contraparte del libro. Cuando sí. la naturaleza parece esconder todos los misterios, una mujer y un país de loca geografía pueden convertirse en tu lugar en el mundo. Y eso lo encuentro absolutamente interesante, que es, en el fondo, interpelar al lector y decir cuál es el lugar en el mundo de uno. Porque el mismo Darwin fue en búsqueda del mismo. Sí, sí, lo del arraigo es un tema. Yo creo que en la novela yo empecé a investigar sobre Darwin. Yo viví fuera de Chile un par de años y volví en 2016, fines del 2016. Venía una relación larga que terminé porque quería volver, y volví, y resulta que la vuelta no fue tan fácil. Entonces llegué de vuelta a la casa de mi papá, por mientras que encontraba trabajo. Entonces volví a dormir en la cama que ocupaba cuando tenía 15 años, mientras buscaba trabajo, no tenía plata, etcétera. Y en esos meses yo tenía tiempo, como digo, porque estaba buscando trabajo, y empecé a leer sobre Darwin, el diario de Darwin. Y en algún momento este personaje que viaja y que quiere llegar al norte, quiere salir de Patagonia, etcétera, se acercó a mí, o yo me acerqué a él, eh, y ahí encontré que había una historia.
O sea, ese fue como esa búsqueda de arraigo de yo querer llegar a Chile, y en eso yo creo que tiene que ver lo que decía antes de la naturaleza, como de recuperar Chile, o de llegar. Entonces, fue un modo, yo creo, ese fue el comienzo. No sé si después, pero la idea del arraigo y de querer llegar estuvo en los orígenes de la historia, porque me identifico, no es que Darwin sea yo en la novela, pero ese estallido, ese comienzo, estuvo, definitivamente hubo una unión ahí, con querer llegar a Chile. Claro, no eres tú, no eres tú siendo Darwin, pero hay algo que te liga a Darwin. Claro, sí, o sea, está este personaje que quiere, que en un momento se pregunta como, bueno, me quedo acá o sigo, me quedo en Valparaíso o tengo que seguir viaje. Entonces, esas dudas, sí, eso es algo que me interesaba mucho desarrollar con el personaje. Sí, entonces, eh, ese fue como la idea del arraigo está presente, o sea, el movimiento, es primero el movimiento, porque está mucho, se marea todo el tiempo, y la idea de la tranquilidad, ¿no? El comienzo de la novela quiere, quiere un lugar estable, y no sabe que está llegando a un lugar que está lleno de terremotos y lleno de erupciones volcánicas, eh, y por ahí va la novela. ¿Cómo se imaginaría, cómo imaginas a Darwin en el Chile actual? Como los terremotos, hay algo en el mar, la cosa política, es como esta loca geografía irreal. Sí, sí. Yo creo que eh, bueno, estamos siempre tentados de decir que estos tiempos son muy movedizos y que no se sabe nada, hay mucha incertidumbre, pero en realidad es cosa de leer la historia para darse cuenta de todas las etapas y todos los procesos que se han vivido, y que ha sido igual o peor, en el sentido de Ujú. incertidumbre. Y esa es una época particularmente incierta, que los españoles habían ido hace menos de 20 años de Chile, y entonces también es una especie de mirar con un poco más de distancia lo que está pasando o nuestro juicio sobre el presente, porque ahí sí que no había nada seguro. Viajar era muchísimo más peligroso que ahora. Uno no sabía al viajar si iba a volver o no. Un montón de gente se mataba en Patagonia. De hecho, el primer capitán del Deal se pegó un tiro en la cabeza. Entonces, se me olvidó de dónde había partido, pero estaba esta idea como de este Chile movedizo. Entonces yo creo que ahora, claro, ¿qué opinaría ahora? Yo creo que estaría un poco más tranquilo que lo que está en ese entonces. ¿Cuánto tiempo fuera de la investigación ya con el dato preciso, el manuscrito al libro físico? ¿Cuánto tiempo pasó de eso? Eh, o sea, el manuscrito lo envié a mediados del 2019, Ujú. y el libro físico, bueno, ahora, en diciembre del 2021. Entonces estuvo en espera mucho tiempo, que en realidad yo había escuchado un consejo de Sadie Smith, que es una escritora inglesa, que dice, mira, el consejo que da es, tú tienes que escribir una novela y luego la guardas por un año en un cajón. Ese es el consejo que da de escritura. Y claro, cuando uno escribe algo, lo menos que quiere es esperar, uno quiere sacarlo, quiere que la gente lo lea, que el mundo sepa lo que hizo. Pero en realidad, con toda esa espera obligada, porque tocó los estallidos, la pandemia, el viaje, etcétera, en realidad le hizo bien a la novela. O sea, luego yo la tomé y la miré con una distancia que al final uno se edita a sí mismo, uno se ve a la primera persona que escribió el libro, también lo ve con más distancia, y eso ayuda mucho a corregir y a ver, a darse cuenta de cómo está la novela. Entonces, ese tiempo fue súper bueno. Eh, ahora lo veo como bueno, en su momento, como decía antes, pensé que quizás nunca iba a llegar a puerto. Y llegó y está bien. Bueno, claro, quien lanza el primer libro es como las ansias de querer publicarlo ya. También el primer Claro, libro. claro, sobre todo siendo primer libro, pero con el paso del tiempo es como dejar que macere, como los tiempos de guarda en el vino. Es como Claro. dejarlos ahí en roble para ver qué sabor tienen 2 o 3 años más. Sí, sí, y yo creo que ayuda también a mirarlo separado del mundo. Uno quiere como que la novela converse con el mundo, pero en realidad la literatura yo siento que tiene otro tiempo,
conversa con el mundo, pero no quizás de lo contingente. Y además, como dice David Lynch, cineasta, dice que uno no sabe cómo va a estar el mundo 2 años después. Entonces, Ujú. también como escribir para el mundo, para decirlo o para conectar, puede ser algo bastante fallido. Es mejor hablar de lo que a uno le interesa y ver si es que el libro encuentra a sus lectores y lectoras. Ahora, yo sí encuentro que la novela es contingente respecto de la mirada que tiene Darwin de la naturaleza, sobre todo que no Ujú. hace tanto tiempo están tan fuertemente, los digo jóvenes porque yo ya dejé de serlo, preocupados fuertemente de lo que está, del cambio climático, de lo que Sí. están haciendo, de lo que están haciendo con los bosques, con las aguas, pero eso sí hace de Darwin en el País Desconocido un libro contingente, eh, tierno, digamos, en el trato con el protagonista, y sobre todo porque uno se siente, como te digo, uno se siente interpelado porque uno tiene como la vida amorosa de Darwin, cero. Sí, A título personal, digo. sí, Nuevamente, pero lo que lo hace una novela muy atractiva, con una muy bonita portada sobre todo, muy que linda. estas son joyitas que creo que la hizo Julio Valdés, ¿sí? Arroba Julio Manuel Valdés, Monja, ¿sí? lo Estas iba a nombrar. joyitas solo las hace el amigo Julio, y que es un muy bonito testimonio y una bonita forma de hablar de Chile a través de los ojos de Darwin. Y y aquí quiero enlazarlo con lo mismo. ¿Qué sensación te deja? ¿Qué sensación te deja a ti con el libro ya publicado, ya en librerías, las físicas y digitales? Yo estoy súper contento porque la gente lo está leyendo y me está diciendo, o sea, al final es como uno espera 4 años para conectar Ujú. y esa conexión está ocurriendo y me hace muy feliz, me pone muy contento, me llena mucho. Yo creo que es la razón por la que uno escribe, para conectar con otras personas, para llegar, para contar cosas de uno o de otros. Entonces estoy muy feliz que encuentre ahí sus personas que lo lean y que también que resuenen en otras personas. Así que estoy súper contento con eso. Y con respecto a la lectura medioambiental que hace, efectivamente, yo creo que conecta mucho con eso, con lo que están entonces. Darwin unió al ser humano con la naturaleza porque eh, habló de que teníamos todos un origen común. Entonces es una buena época para recuperarlo. Y con un primer libro ya en librerías, eh, siempre lo he conversado con personas, con escritores que han sacado primeros libros, porque es como los tatuajes, uno nunca es suficiente. Ya, Eh, ¿Te interesa? ¿Estás masticando sí. algo? ¿Estás saboreando alguna historia? Sí, sí, tengo una novela que está en un 60-70%. La escribí antes que esta y la quiero retomar. Ahora todavía no, porque estoy en esta fase de sacarlo, disfrutarlo, disfrutar este libro, pero definitivamente quiero retomarla. Y claro, yo no me veo parando acá o no escribiendo más. Es algo que me hace muy, bueno, algo que necesito y, y que me hace feliz también. Así que quiero recuperar esa novela y tengo más proyectos, pero vamos de a poco. Y esa La uno. próxima novela conectada con este primer libro, la naturaleza o un personaje histórico, o No, aquí damos vuelta a la página y sí, y sí, tomamos otra historia. sí, pasa en el siglo XXI Ujú. y es una historia de amor. Eso es algo que tiene en común con esta, es quizá algo que me interesa. Es una historia de amor eh, y eso, no sé si contar más, no, porque tengo mala suerte. Sí, una pastillita nomás, lo que pueda solamente. Sí. Eh, no, está un poco inspirada en mi época de estudiante. La verdad es que lo que pasa es que me cuesta mucho decir de qué va, porque todavía no sé. O sea, estaba muy avanzada, pero no tengo claro bien cómo resumirla. Así que Todavía prefiero falta, dejarlo. todavía falta el periodo de guarda. Yo creo, Ujú. quizás, tuvo su. Sí, tengo que retomarla. Pero estoy muy interesado en sacarla. Bueno, no pongo fecha, pero más que sacarla, estoy muy interesado en empezar a escribir de eso
que a mí lo que me une a la página son los personajes. Entonces, volver a relacionarme con esos personajes y empezar a conversar un poco con ellos, o que ellos empiecen a hacer lo que ellos quieran. Y ese escenario de estar yo en medio mirando estos diálogos, estas acciones, me, me- me hace bien. Así que voy a estar ahí pronto. Bueno, Ignacio, en los minutos que nos quedan, bueno, primero agradecerte esta conversación, agradecerte el libro. Bueno, reiterar una muy bonita historia. Mirar la naturaleza de Chile con los ojos del más grande naturalista de todos, en el fondo, siempre es interesante. Y obviamente estos minutos finales son tuyos para que diga lo que guste respecto al libro. Por favor, estos minutos son suyos. Perfecto. Bueno, muchas gracias primero que todo por la invitación. Esta novela muestra un lado más desconocido de Darwin, un personaje muy querible, muy curioso, que descubre el mundo natural y también el mundo de la persona amada. Es un personaje querible, cercano. Es una novela que lo van a pasar muy bien leyéndola, y al mismo tiempo van a hacer un viaje por aspectos desconocidos de, bueno, de Darwin y sobre todo de nuestro país. Darwin en el país desconocido de Ignacio Concha, editado por Ediciones B, que muy amablemente conversó con la Casa de los Traficantes de Cultura. Ignacio, muchísimas gracias. Gracias a ti, Humberto. A quienes nos están viendo y escuchando, gracias y nos veremos en cualquier momento. Adiós.